Saludos a los hermanos de la iglesia, los amigos que nos están acompañando. Estamos hablando en este momento del tema cimientos destruidos, fe fortalecida. Porque en nuestro medio hoy en día estamos pasando en tiempos de enfermedad, de plagas, de peste, de enfermedad. Estamos muchos siendo bastante estremecidos. Los niños, por ejemplo, están ahí en las casas, las familias, todos estamos puros chorizos por el momento. Algunos hermanos han sufrido la rebaja en horas de trabajo, hasta algunos han perdido su empleo por el momento. Entonces nuestros cimientos están siendo así estremecidos, sacudidos. Y vemos esto da lugar a ciertas preguntas en cuanto a nuestra fe, nuestra vida cristiana. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Porque muchos creen en un evangelio de la prosperidad, de Dios va a derramar mucha bendición, y es cierto que Dios es generoso con sus hijos y recompensa nuestra fe, pero algunos creyentes en Jesús se extrañan cuando surgen problemas, tribulaciones, y algunos piensan, ¿es por algún pecado? ¿Es por algún error que uno ha cometido? Entonces así esto hace que uno tenga dudas de la fe de uno, hasta dudar de Dios. Entonces, hermanos, en estos momentos de contradicción, de dudar, de sentirse afligido y agobiado, con mucho más razón nos fijamos en las Escrituras, el mensaje de la Biblia, porque hasta los mayores siervos de Dios de la antigüedad tuvieron que pasar por lo mismo. Y vemos en este caso en el Salmo 11, el rey David, varón conforme al corazón de Dios. Hasta el mismo rey David está clamando a Dios en su momento de angustia, de problemas que él no había provocado. En el Salmo 11 vemos un diálogo, como observamos en muchos de los salmos. No solamente así ha dicho Jehová, esa palabra, mensaje revelada de parte de Dios, sino también ahora es la respuesta por parte del salmista. Entonces en los salmos tenemos como un diálogo de expresarse, de esperar la respuesta y el consuelo y hasta la amonestación, la disciplina de Dios. Pero es una plática, una conversación de doble vía que encontramos. Y en este caso, especialmente en el Salmo 11. Porque tenemos en el Salmo 11 dos puntos. Tenemos nuestra situación, la situación propia del salmista y de nosotros. No solo nuestra situación, pero tenemos la solución. ¿Qué es la respuesta que aporta Dios frente a estas situaciones? Entonces, en primer lugar, aquí en el Salmo 11, el versículo 3, está la frase médula, está el versículo así. Cuando los cimientos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Es el clamor del salmista David. Cuando los cimientos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Porque vemos a veces los cimientos son los que sostienen a toda la estructura. Los cimientos son los que uno depende. Y en el caso de el rey David, fue una vida de fe que él había llevado desde su adolescencia hasta ser ya varón. Varón de guerra, varón dirigente, líder, hasta el rey de Israel. Entonces, pero él se sintió agobiado, y nosotros nos sentimos a veces con nuestros cimientos sacudidos, destruidos, porque uno anticipa de amanecer, de salir al trabajo, de poder volver con el sustento para la familia. Hasta los varones, los psicólogos en sus investigaciones, que para los varones en especial es algo muy clave aquello de poder aportar lo necesario para el sustento de la familia. Cuando un varón queda sin empleo, cuando uno está sin esa capacidad de aportar para la necesidad de la familia, ahí es cuando empiezan muchos conflictos internos, en especial para nosotros los varones. Entonces, eso fue la situación donde se encontró el rey David, con aquellos, tal vez esa desesperación, pero también aquí dice en el versículo 2, él señala otra condición. Mire, versículo 2 de Salmo 11, vean cómo tensan sus arcos los malvados,
preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Hermanos, para el rey David, para el Señor Jesús, para nosotros hoy en día, nunca hace falta que cuando uno emprende a hacer el bien, vienen aquellos incrédulos, personas de corazón duras, personas con la mente entenebrecida, personas tal vez con envidia contra uno que disparan aquellos flechas desde las sombras contra los justos. Esto es algo que nos puede afectar porque no estamos así hechos de ladrillo, de piedra. Tenemos corazón sensible. Y el rey David, los siervos de Dios de la antigüedad, vemos también hasta los siervos de Dios hoy en día, uno se siente desesperado, nos sentimos con nuestros cimientos destruidos. Y uno se pregunta, como lo hizo el rey David en el versículo 3, ¿y qué le queda al justo? Si uno está en esta situación de desesperación, ¿de qué nos sirve hacernos fieles a Dios? ¿De qué nos sirvió de dirigirnos, de salir de nuestro país propio, despedirnos de nuestros seres queridos y proyectarnos a este contorno nuevo? Pensarán muchos, ¿qué le queda al justo? Entonces vemos que el rey David en el Salmo 11 y nosotros hoy en día tenemos estas aflicciones externas, pero también surge dentro del rey David conflictos internos también, porque uno quiere ser valiente y resistir y todo, pero con nuestros corazones tiernos a veces uno en momentos de soledad, de privacidad, uno empieza a dudar. En el Salmo 11 y el versículo 1, David a veces se queja con sus compañeros. ¿Cómo pues se atreven a decirme, bueno, huye al monte cual ave? ¿Qué? A veces se preguntaría David, ustedes lo están tomando a la ligera. Huye cual ave al monte. Hermanos, es difícil que personas ajenas nos comprendan lo que estamos pasando a veces y uno se siente solo, que los demás, hasta los amigos, los parientes, no entienden el peso, la carga que uno está llevando. Entonces esto es lo que David sintió también, pero su respuesta en este vaivén interno, en el Señor hallo refugio, del versículo 1, en el Señor hallo refugio. Fue la decisión de el joven David desde un principio, tal vez 25, 30 y pico años antes, desde muchacho. Él había decidido de entregar su vida, una vida de alabanza al Señor desde pastorcito. Había tomado refugio en el Señor en ahuyentar a las fieras que iban a atacar a las ovejas bajo su custodio. Cuando él derribó al gigante Goliat, fue otra muestra más del refugio que encontró David y en todos sus combates con los enemigos, los filisteos, en dirigir a las huestes de Israel. Vemos que David tuvo una larga vida de encontrar refugio en el Señor. Y esta es la dicha que nosotros encontramos. No nos estamos poniéndonos más jóvenes, pero vemos a lo largo de los años, tal vez con las arrugas, los colochos escasos, que es una experiencia dulce de saborear ese compañerismo, ese refugio que encontramos en nuestro Dios. Entonces, vimos la situación del rey David, así agobiados por enemigos externos, también con estas a veces luchas internas y como nosotros coincidimos en esa situación. Pero lo lindo es el segundo punto que vemos la solución para los siervos de Dios. Vemos en primer lugar la iniciativa de Dios y segundo, nuestra respuesta en cuanto a la salida al problema, en cuanto a la superación a lo que enfrentamos. Primero, la iniciativa de Dios en los versículos 4, 5 y 6. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina
a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Vemos, hermanos, que la noticia aquí es en el versículo 4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos, que es motivo de consuelo, de reconocer en este mundo de vaivén, en este mundo de tanto problema, de violencia, de distanciamiento con nuestros seres queridos, tantas distancias, que vemos que el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono, el lugar de mando, de autoridad en los cielos. Que venga lo que venga en este mundo, nada puede cambiar esta realidad. Entonces, esta es la confianza del cristiano de hoy. Pero también esto podría dar lugar a ciertas preguntas o dudas por parte a los incrédulos. Unos tal vez tomarán esto y se aprovecharían para criticar a ustedes. Los cristianos dicen que el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en los cielos, allá en el más allá del sol, pero nosotros, los seres humanos, tenemos la vida, los dos pies sobre la tierra. Esto es lo que ustedes creen, nada más es un invento para adormecer a las masas. Entonces es una pregunta tal vez oportuna, es una pregunta que Dios sí puede soportar, una duda que Dios sí puede contestar. Esto es lo lindo que encontramos, que cuando las personas señalan, bueno, ¿dónde está este Dios? Tal vez se ha retirado de nuestro mundo y ya no se asoma la cara aquí, nos ha abandonado. Algunos han dicho a lo largo de los siglos. Pero lo lindo es que en Jesucristo tenemos nuestro Dios en la encarnación de Dios, en este mundo, un Dios inmanente, un Dios presente, un Dios quien vino a tomar nuestra forma, quien vino a llevar una vida de pobreza, de sufrir los reproches de los incrédulos también. En Jesucristo tenemos un sumo sacerdote que sí compadece con nuestra condición humana, porque Él sí estuvo aquí como hombre. Y no solo nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, pero también el envío del Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo aquí con nosotros y su poder activo en nuestras vidas. Esta es la buena noticia. El Señor está en su santo templo, su trono está en los cielos, pero también el Señor está muy presente aquí con los hijos de Dios. Esta es la iniciativa por parte de Dios, examinando a los justos y a los malos y aborreciendo a los que los rechazan y los castiga. En el versículo 6, hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Esto está en el tiempo futuro. Es un hecho de fe, de confiar. Mire, las cosas que suceden aquí, Dios tendrá la última palabra. Esta es la iniciativa de Dios. Pero también mucho depende de la respuesta de nosotros también. Aquí vemos nosotros quisiéramos, especialmente, si me permiten, los varones nos acostumbramos a estarnos con el mano sobre el volante, el timón, con el control remoto en la mano del papá, ¿sí? Y esto es algo difícil a nosotros, los varones especial, de ceder la autoridad, ceder el mando a nuestro Dios. Y aquello de versículo 1, en el Señor hallo refugio. Huye al monte, ¿cuál ave? ¿Qué? ¿Yo? ¿Ave? ¿Con necesidad de refugio? Por mucho tiempo yo en lo personal lo tomaba esto como un desprecio, como una amenaza contra la autonomía, de que uno mismo esté en control y que los cristianos fueran como unas personas de mente débil. Pero vemos, hermanos, no es necesario tomarlo así, con incredulidad, con un espíritu de aspereza, sino de reconocer el lado positivo de esta moneda, que es la presencia, el amor de Dios y su deseo de ampararnos, de defendernos, de salir a nuestra defensa, de aportarnos mansiones allá con Él.
Esto es algo que nosotros podemos gozar, que para los justos, para las personas que han tomado la decisión de dejar el egoísmo, dejar la desobediencia, la soberbia, dejar aquello de seguir la misma corriente de los demás, que hemos sido justificados a través de Jesús y la sangre que Él derramó sobre la cruz. Ahora nosotros gozamos de esta dicha de tener este refugio en nuestro Dios. Vemos aquí que en la conclusión de todo esto, que realmente, hermanos, la fe es una caminata, una experiencia por individual, que los demás pueden hacer lo que ellos quieran hacer, el mundo puede tornarse todo loco en la economía, en conflictos, pero cuando uno está en Cristo, uno tiene esta certeza, uno tiene esta base firme, uno está parado sobre la roca firme de Jesús y sus promesas. Pero no solo es una experiencia individual, pero gozamos de la hermandad de los hermanos, las hermanas en la iglesia, que juntos estamos llevando esta vida de fe en comunidad, lo cual es un poco difícil en estas fechas de aislamiento con la enfermedad. Pero Dios dice aquí, concluye, que el Señor examina, en el versículo 5, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Vemos, hermanos, que Dios está muy pendiente de nuestras actuaciones, está muy pendiente nuestro Padre de las decisiones que tomamos. Y en el transcurso de esta semana podemos tomarlo en cuenta, que nuestra postura de apoyar, de servir a los que nos rodean, de tener una paciencia con los niños ahí en la casa, cosa no es fácil, pero que seamos un ejemplo de templanza, de fe, de amor, será algo muy agradable a nuestro Padre Celestial, que nos observa y sabe cómo recompensar una fe obediente. Hermanos, estamos hablando de cimientos destruidos, pero también de fe fortalecida. Y que el himno clásico que sigue a continuación aquí en inglés, toma su letra de este mismo Salmo 11, que sea ánimo para usted y algo para llevar en el corazón en esta semana y para siempre. Hasta la próxima vez, mucha bendición. Amén.
Oh